Mañanero por la Bacana 105.7. Hoy, a un año de la tragedia de Jet Set, muchos recordamos dónde estábamos, qué estábamos haciendo, eh, con dolor, con tristeza. Y igual que el año pasado que tuvimos que estar aquí, yo creo que la comunicación de hoy nos exige estar aquí. Por el público, por los familiares, por los amigos y por todo un país que está de pie, pendiente a todo lo que sucede en este caso. Hoy invitamos a nuestro amigo y hermano César Bollero, coach, mentor de liderazgo. Buenos días, hermano. Hermano querido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Un placer saludarlos a todos y bueno, compartir un poco sobre estos temas. A propósito que amaneció lloviendo, ¿no? Sí. Sí. Algo que no estaba previsto, que no lo estábamos esperando, nos sorprende la lluvia. Y muchos conectan la lluvia un poco con tristeza, con, con desánimo. Melancolía. Con melancolía, pero también tenemos que recordar que la lluvia es símbolo de renovación, es símbolo de purificación, es símbolo de arrastrar lo que ya no es productivo y nos conecta con la renovación. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nos quedamos en lo fatídico y no buscamos la forma de que, bueno, ahora esto pasó y ahora qué hago. Eso es un poco lo que venimos a hablar. César, con una tragedia como esta, que tocó al país completo y tocó otros países también, pero Sí. a nosotros, como decía Correa, todos tenemos a alguien, todos conocimos a alguien que falleció o que tiene secuelas de esta tragedia. ¿Qué pasa con el ánimo colectivo? ¿Qué pasa con las emociones colectivas? Bueno, las emociones colectivas son es normal porque al final es eso, es un sentimiento. Y es un sentimiento que desafortunadamente no ha encontrado un asidero porque todavía el colectivo siente que no hay una respuesta en función de lo que ha ocurrido. Pero también tenemos que entender que es una situación compleja, una situación que tiene muchas implicaciones y desde el que ¿qué puedo hacer yo? Pues entonces viene la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia entonces cuando se habla desde el dolor? La resiliencia es el producto de una situación que te golpea, que te maltrata, que te hiere y que partiendo de eso, entonces viene la recomposición. Pero primero hay un estado ante la resiliencia está la resistencia. Que la resistencia es esa capacidad que tú tienes de aguante, es como la solidez de esto. Esto es sólido, esto resiste. Pero cuando hablamos de resistencia es cuando comenzamos a ser flexibles. Empezamos a entender desde la gestión emocional qué estoy sintiendo y qué hacer ahora con eso que estoy sintiendo. Claro. ¿Qué puedo cambiar y de qué forma lo puedo cambiar? ¿Cómo transformo la realidad o lo que yo estaba pensando o cómo lo estoy dimensionando a algo que me sea más productivo desde el punto de vista de que ya esto pasó, ya yo no puedo hacer nada con esto? Ahora, ¿cuál es el aprendizaje que yo tengo que sacar de eso? En este momento, cuando ya ha pasado un año de la tragedia, los familiares, hay unos que yo en lo personal escuchaba testimonios de muchos en la vigilia que se hizo anoche en conmemoración a las víctimas y decían cómo momentos específicos del año detonaban sentimientos, Sí. Navidad, Día de madre, Día de Madres, Día de cumpleaños. Padres, cumpleaños. Hoy, a un año de la tragedia, ¿eso puede remover el sentimiento y evitar que la resiliencia siga avanzando? No, la resiliencia no va a avanzar porque, digamos, no confundamos lo que son los recuerdos emotivos que siempre que se aparezcan van a generar su secuela, van a generar su emocionalidad. Pero también es cierto que la vida continúa. Claro. Y dentro del marco que la vida continúa, muchos de los familiares que estuvieron en la misma vigilia han pasado un año también en el día a día, trabajando en su día a día, haciendo sus cosas, sobreviviendo sobre la realidad económica, sobreviviendo sobre un marco de que muchas veces ni siquiera es lo que queremos, pero es lo que hay. Claro. Entonces, la vigilia como ayer tiene un hecho importante porque es un recordatorio de lo que no podemos permitir que pase. Y yo creo que allí, Boli, es donde está realmente lo importante.
lo que no debemos permitir que vuelva a ocurrir. Ahí es donde se presenta la resiliencia. Partiendo de esta realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir? Sabes que yo estaba leyendo en estos días acerca de la ansiedad, que es parte del proceso también para llegar a la resiliencia, que no es para personas débiles, que incluso las personas que sufren de ansiedad es porque han soportado dolor constante, que lo han constipado, no lo expresan. Y quiero llevar esa sensación a los rescatistas, a las personas que estuvieron allí, al igual que Enrique, los bomberos, ejecutando su labor. ¿Cómo se llega a la resiliencia? Cuando no es el familiar el que vio, sino las personas que estuvieron allí dentro y no han podido manifestar hasta el sol de hoy su realidad y cómo se sienten cuando llegan a sus casas. Mira, los rescatistas, los bomberos, la fuerza de orden público son personas que se entrenan para este tipo de situación. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Pero no dejan de ser humanos. No dejan de ser humanos. Estaba hablando con Juan Salas, que es el director de Defensa Civil, un amigo a propósito, del nuestro. A propósito de la Semana Santa. ¿Cómo tú te explicas de que a pesar de toda la advertencia, a pesar de todas las campañas, seguimos cometiendo los mismos errores en el tránsito? Bueno, la humanidad es así. La humanidad a veces nos permite obviar lo importante y seguir siendo torpe. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque los rescatistas al final terminan entendiendo que lamentablemente los accidentes ocurren y tenemos que prepararnos para cuando eso pasa. La muerte es algo inminente. La muerte va a ocurrir en cualquier situación de nuestras vidas. Inclusive, muchos de los que estamos aquí hemos tenido personas que han estado completamente sanas, hoy han hablado contigo y mañana ya no están. Entonces, lo más natural que nosotros tenemos es la muerte. Ahora, si eso es una realidad, ¿cómo nos preparamos para ello? La verdad es que no nos preparamos, Boli. Exacto, en el caso de esta tragedia, no había forma de prepararse. Porque los amigos de nosotros salieron de su casa a una fiesta. ¿Cómo, en este caso así de esto, cómo la sociedad y cómo nosotros podemos convivir con este duelo que está abierto todavía? Lamentablemente desde la aceptación. Ya pasó. ¿Ahora qué hago con esto? ¿Qué hacemos? Ya pasó. ¿Ahora qué hacemos con esto? Y no podemos hablar de la sociedad porque realmente es un luto individual. Cada persona, cada familiar tiene una manera de cómo sentir, de cómo vivirlo y lo que significó esa persona que perdió en esa situación. Desde el punto de vista colectivo, lo único que nosotros tenemos en nuestra mano, desde el punto de vista de la resiliencia, es la aceptación de lo que ocurrió, cuáles fueron los hechos, ahora vamos a transformar realidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Para que situaciones como esta vuelvan a ocurrir, para que la justicia haga lo que tiene que hacer, para que los peritos hagan lo que tienen que hacer. Tomar acciones, entonces. Tomar acciones. Porque el tomar acciones es lo único que te va a permitir encontrar y reconfortarte con la paz. Si no hay una justicia, entonces probablemente tú vas a encontrar una situación colectiva de desesperanza, porque si no hay justicia, entonces ¿qué vamos a hacer con mi dolor? Entonces lo que nosotros tenemos que apostar es lo que la sociedad está apostando y lo que la vigilia apostó el día de ayer es a la justicia. Y todos nosotros apostamos desde el primer día. Hoy Claro estamos sí, apostando a eso. Todos tuvimos, aunque sea una persona. Yo tuve 2 personas ahí que perdieron la vida. Sí, pero por ejemplo, nos hablas sobre qué vamos a hacer ahora. Hay que encontrar la respuesta dentro del mismo dolor. Pero me pongo en el lugar de ese padre, esa madre, esa hija. Y cuando una persona no espera que esto ocurra, porque lo dijiste ahorita, la muerte es algo que va a pasar. Pero en este caso nuestros amigos salieron y ya. No lo esperaban. Yo retomo lo que vi ayer en la vigilia y veía personas que no tienen esa respuesta porque están habitando en el dolor.
cuando el dolor deja de ser dolor y se convierte en ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y cuáles son esos pasos para lograrlo? Porque es muy fácil decir... No deja de doler. Es muy fácil decir, no, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que tomar las cosas, lo malo que pasó para evolucionar. Pero ¿desde dónde parto esto? ¿Desde dónde sale eso? Porque es muy difícil asumirlo. Es muy fácil decirlo, pero no asumirlo. Sí, es muy difícil. Y por eso no podemos hablar de lo colectivo, tenemos que hablar desde lo individual. Cada caso es particular, cada persona siente distinto, cada persona tiene una historia, cada persona tiene una realidad con ese ser querido que vivió. Entonces, cuando lo englobamos todo, es muy difícil encasillarlo así. Desde el dolor individual, aunque se escuche Frío, quizás. Lo único que nos toca es la aceptación de un hecho que ocurrió. ¿Cómo se acompaña a los padres, a las madres, a los hijos que perdieron a alguien en esta tragedia? Escuchándolos, apoyándolos y reorientándolos. Reorientándolos hacia, esta fue la realidad que ocurrió, pero esta es la realidad que tenemos ahora. ¿En qué punto uno pasa la mano? O sea, en esa misma pregunta, ¿hasta qué punto uno llora con ellos, le pasa la mano y en qué punto uno toma la acción de decir, bueno, vamos para adelante, o sea, porque es muy difícil sabiendo que discernir eso. Sabiendo que no se trata de ti, sino se trata de él o ella, ese alma que tú tienes al frente, acompasándolo, acompañándolo y escuchándolo. Pero no dejándole decir de que, mira, sí, esto fue lo que ocurrió. Ahora tenemos que trascender. Porque cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad lo que te dice es que al final, como seres humanos, nosotros nos adaptamos a todo. Cuando ya tenemos estado de conciencia, cuando ya entendemos lo que ocurrió, cuando ya aceptamos lo que ocurrió, en ese momento estamos preparados para dar el siguiente paso. Entonces, nuestro trabajo, si tú quieres acompañar a algo, es acompañarlo a ese estado de conciencia. ¿Qué pasa cuando el ser humano, ese hombre, esa mujer, se molesta, se incomoda con la parte espiritual? Entendemos que estamos protegidos por un ser divino, cada quien lo toma a su manera y le pone su nombre. No voy a meterme en esa parte de las religiones, pero sí la parte espiritual. ¿Qué pasa cuando hay esa molestia de que ¿por qué nos dejaste solos? ¿Por qué permitiste eso? Que mucha gente en ese momento, en esos días, en esos meses, y todavía lo piensa, tiene una molestia con la parte espiritual. ¿Qué se pasa? Pasa que es completamente normal, porque en algún momento de nuestra vida, todos los que estamos aquí sentados, hemos tenido ese sentimiento. En algún momento de nuestra vida todos nos hemos quejado con Dios y le hemos dicho de que nosotros no merecemos por lo que estamos pasando. Pero la respuesta siempre va a ser lo mismo, eso es parte de la vida, es parte del proceso. Nos guste o no, como seres vivos, ocurren situaciones que nos transforman y es parte de la evolución. Cuando nosotros estamos al frente de alguien que está hablando con Dios y que está manifestando su queja, su dolor, su tristeza, esa persona tal vez en ese momento lo que espera de ti es que tú lo escuches. Déjalo que se desahogue, déjalo que diga lo que tenga que decir y que se manifieste. Finalmente, y cuando esté presto a escucharte, entonces, si realmente quieres hacer algo por esa persona, es ayudarlo a la resignación, a la aceptación y a cómo transformar esa realidad en un hecho productivo. ¿Cómo se refuerza, cómo se relanza aquel que ha decidido acompañar a un familiar, a un amigo, pero el trayecto ha sido largo? Porque hay muchos familiares que desistieron, pero hay otros que no. Hay muchos que esperan justicia y hay personas que esperando esa justicia todavía no viven su duelo porque todavía tienen esperanza. La herida está abierta. La herida está abierta aún, pero tienen personas que lo están acompañando desde el día 1 y ya vamos por un año. ¿Cómo se relanza aquel que dice yo te voy a seguir acompañando, voy a seguir contigo, incluso voy a seguir cuando dicten sentencia porque el camino es más largo? Bueno, la historia nos ha dicho de que hay situaciones en donde en ese camino nosotros pasamos de una emoción simple, que es efusiva, rápida, volátil, a un estado emocional. Ese estado emocional parte de lo que yo estoy rumiando en el cerebro, de lo que yo me estoy diciendo normalmente.
Esas personas necesitan apoyo, esas personas necesitan a alguien que lo ayuden a calibrar o a canalizar lo que están sintiendo. Y lo mejor que nosotros podemos encontrar frente a una persona que se encuentre en ese estado emocional es ayudarlo a que encuentre ese apoyo, o desde el punto de vista espiritual, si es el caso, o desde el punto de vista psicológico, que son los profesionales que tienen las herramientas para ayudarte a superar este tipo de situaciones. No tenemos otra vía. No tenemos otra vía, porque cualquier otra cosa que nosotros digamos en este sentido se escapa de nuestra sed de venganza, o de nuestra sed de justicia, o lo que hemos estado viendo últimamente que está de moda, que es tomar la justicia por nuestras manos, que como sociedad organizada nosotros sabemos que no es lo que corresponde. A nosotros lo que nos corresponde es ser más efectivos en la escogencia de las autoridades, ser más efectivos en la exigencia de los derechos, pero también nos corresponde desde el punto de vista de la accountability y de la responsabilidad personal, cuando estamos viendo algo que está mal hecho, denunciarlo, pero nosotros tenemos que ser parte también de que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Finalmente, y un año después, como se ha mencionado varias veces, la herida abierta, ¿qué mensaje tú le puedes dar a la gente que hoy vamos a tener que abrazar gente? Desde ayer en la vigilia vimos muchos amigos con cara de dolor. Hoy vamos a ver a muchos amigos con cara de dolor. Y vamos a tener que enfrentarnos a ese dolor de hoy y de siempre. Que tenemos el derecho de vivir el dolor. Tenemos el derecho de vivir nuestro duelo. Tenemos el derecho de manifestar lo que sentimos. Pero también tenemos el derecho de trascender. También tenemos el derecho de saber de que esto es parte de la vida, y que tenemos la necesidad de salir adelante con las herramientas que tenemos a la mano. Y si no tenemos herramientas, y si el dolor es muy fuerte, y si esto me tiene perturbado, pues tenemos profesionales que están preparados para esto, y no deje de buscarlo, porque es importante que tu salud mental, a propósito que hemos estado hablando últimamente de la salud mental, que la salud mental del colectivo esté en la sanidad donde tiene que estar, para que esta República Dominicana siga manteniendo el lugar que le corresponde en el mundo. Gracias, César. ¿Cuál es tu Instagram, tu número para que la gente se comunique contigo? Me pueden encontrar por @César Boyero en todas las plataformas, en todas las redes. Viene el único bloque al que nos interesa meterle.